¿Es posible pensar que esta viruela del mono sea la próxima pandemia que debamos soportar? Bueno, hay unas diferencias importantes entre la viruela del mono y lo que es COVID-19, en tanto que la viruela de mono se contagia mucho menos agresivamente que como COVID-19. COVID-19 es un virus mucho más contagioso, que sabemos que se propaga por vía aérea, por quedar a veces flotando en el aire, mientras que el virus de la viruela de mono, mal llamada de mono, porque no se contagia de mono, se contagia principalmente de roedores como ardillas, se contagia más por un contacto muy cercano, mucho más estrecho. De todas formas hay que cuidarnos, hay que entender si hay una variación del virus original y por eso está siendo más contagioso, porque esta es el primer brote, la primera epidemia, digamos, la primera aparición de casos más allá de la zona endémica. Este virus de la viruela de mono se encuentra de forma endémica, es decir, de forma habitual en la zona central y occidental de África. Se encuentran, por ejemplo, en 2021 hubieron 2.780 casos en el Congo, 72 fallecidos, y por su lado en Nigeria en 2017 450 casos. Pero fuera de estos países endémicos de la parte central y occidental de África, prácticamente no habían habido brotes más allá. Incluso Alemania, en la reunión de emergencia que tuvo la Organización Mundial de la Salud el viernes, dijo que este es el mayor brote fuera de zona endémica desde que se descubrió esta enfermedad. Esta enfermedad, este virus, se descubrió en 1958 en monos de experimentación, en macacos, en un laboratorio. Eran macacos que habían sido importados y se descubrió este virus en ellos, y por eso se le llamó viruela de mono. Pero realmente el primer caso humano fue hasta 1970 en la República Democrática del Congo, y desde entonces está concentrado ahí. Hay algo bien importante que es quizás la causa por la que estamos viendo un aumento de casos, es de que anteriormente las personas hasta 1972, por ahí, no sé en Colombia, pero en México 1972, se dejó de aplicar la vacuna contra la viruela. La viruela es una enfermedad que erradicamos en 1980 gracias a la vacunación. El último caso fue en 1977 y desde entonces hay cierta protección cruzada por la vacuna de la viruela, que es también era causada por un ortoparvovirus, que es de la misma familia que esta viruela. Entonces, las personas vacunadas contra la viruela estaban de alguna manera también protegidas contra la viruela del mono. Ahora estamos viendo una mayor susceptibilidad porque los menores de 40, 50 años, por ejemplo, yo no tengo la vacuna contra la viruela, nunca me la aplicaron porque ya estaba erradicada la enfermedad. Entonces, esta población de menor edad parece estar más susceptible. Se están describiendo casos de transmisión comunitaria, algo que no se había visto. El primer caso que se detectó en Gran Bretaña fue de un viajero que venía de Nigeria, pero los siguientes casos han sido detectados en personas que no viajaron a África y que, sin embargo, sí estuvieron en contacto entre sí, un contacto estrecho. Entonces, ya se está hablando de transmisión comunitaria. Hay una publicación de Portugal y otra de Bélgica en que han dicho que parece ser que es la cepa del occidente de África, que es una cepa un poco más leve que la central. Eso es buena noticia. En la mayoría de los casos se autolimita la enfermedad como a las 4 semanas, es poco letal, pero sí puede ser una enfermedad grave. Ahora, es tan rara que la mayoría de los médicos del mundo fuera de África no han visto nunca un solo caso. Entonces es muy importante la labor que están haciendo ustedes y los demás medios de comunicación para que los médicos estén alerta en caso de tener que detectar un caso, diagnosticarlo y poder hacer el seguimiento. Ahora, países como Gran Bretaña lo que están haciendo frente a los casos es vacunar con la vacuna de viruela a todos los contactos que estuvieron en contacto de los casos confirmados y de cierta manera hacer como anillos ya de protección para tratar de parar en los brotes. Esto es una acción muy importante. También se tiene un tratamiento que fue justamente autorizado el año pasado en Europa. Hay un antiviral. Entonces, bueno, sí nos debe de preocupar. Sí, por supuesto, es importante darle seguimiento, no alarmarnos, pero siempre estar con cuidado, los cubrebocas, tratar de no estar en lugares masivos, hasta no entender bien a bien de qué va esta viruela mal llamada de mono, pero bueno, llamada de mono.
Carol, muy importante toda esa explicación que usted nos está entregando aquí en Señal de la Mañana. ¿Cómo podría ser el mundo? ¿Cómo contener este virus? ¿Qué medidas se podrían tomar y qué medidas podríamos recomendarle a nuestros oyentes televidentes que tienen temor o tienen prevención frente a estas noticias que nos han venido llegando a lo largo de los últimos días? Sí, no hay que tener temor, realmente no es para causar pánico, por supuesto, esto no parece que sea un virus que podría causar una pandemia como lo que vimos con COVID-19, lo es importante llamar la alarma, llamar la alerta mundial de vigilancia, porque es anormal la forma en cómo se está presentando ahora esta viruela de mono. Su comportamiento no es el que habitualmente se encuentra y esto llama la alarma y por eso los países deben de estar vigilantes y detectar estos casos. Pero una vez que se detectan, para controlar este posible brote, lo que hay que hacer es esto, vacunar a todos los contactos cercanos, tener los tratamientos a la mano y bueno, por ahora, si estás en algún grupo de riesgo, si eres menor de 50 años, pues tener más cuidado. Los cubrebocas nos han servido muy bien, no estar en lugares muy concurridos nos ha servido muy bien. Todo esto hasta encontrar realmente y contener. Lo más importante ahorita es identificar los casos, porque una vez que se identifican los casos, entonces puedes hacer estos cercos, hacer que no se siga expandiendo. Repito, no es una enfermedad tan contagiosa, no es una enfermedad tampoco tan letal, pero sí puede ser una enfermedad grave y sí es una enfermedad importante de diagnosticar. No es fácil porque, como repito, muchos médicos nunca han visto una de estas lesiones causadas. Empieza, nada más lo comento rápidamente, empieza con una fiebre, con un malestar generalizado, principalmente inflamación en los nódulos linfáticos y luego aparecen estas pústulas que estamos viendo en la imagen, estas vesículas, principalmente en la cara y luego en las extremidades. No tanto en el torso, más en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, en la boca también, menos en el torso. Pero bueno, esto es un trabajo importante para que los dermatólogos, los internistas, cuando vean estos casos puedan ver si realmente es la viruela del mono, si realmente está presente ese virus, que es un virus de DNA, es un virus mucho más, digamos, complejo y grande que el virus que causa la COVID-19 y se tendrá que, bueno, identificar a través de una PCR, que ya todos estamos familiarizados con las PCRs, a través de una PCR se identifica el material genético y se determina si es realmente este virus de viruela de mono o no. Por eso hay muchos, ya más de 120 casos confirmados y algunos en sospecha y en observación en más de 11 países. Esto es completamente un comportamiento anormal para la viruela del mono, por eso la alarma sanitaria. Pero realmente como población debemos de estar informados nada más sin causar pánico. Sí, Carol, hablemos un poquito de la manera de contagio, porque la enfermedad parece que tiene un tiempo, un periodo, es decir, cuando surgen esas pequeñas ampollas en la piel o el nombre específico que tengan. Antes de eso, ¿es contagiosa o no? Y desde muchos países donde se han presentado los casos también lo han relacionado con hombres que han tenido relaciones sexuales con otros hombres y hablan precisamente de que puede estar dándose ese contagio también a través de las relaciones sexuales. Háblenos un poquito sobre esto. Claro, todavía no está confirmado si ha cambiado su medio de contagio, su vía de transmisión. No sabemos si es sexual o no. Lo que sí es que cuando hay una relación sexual, en general hay un acercamiento y hay un contacto muy estrecho y posiblemente por eso sea el contagio. Lo que sabemos del periodo de incubación es que dura entre 6, pero puede llegar hasta 21 días. Entonces, todos los contactos de las personas ya confirmadas con esta enfermedad de viruela del mono están siendo aisladas por 21 días para ver si desarrollan o no esta sintomatología. Ahora, sobre la transmisión, sobre el contagio, que es un punto sumamente importante porque esa es la forma en que podemos protegernos, entendiendo cómo se transmite, aún no está claro, porque lo que sí sabíamos es que la viruela de mono es una enfermedad que se propaga, por ejemplo, por fomitas, es decir, por objetos que estuvieron en contacto con la persona contagiada, por ejemplo, ropa de cama, objetos, o bien por este contacto estrecho, por gotas muy grandes al hablar muy cerca. Pero todavía no sabemos si se propaga similar también a COVID-19, que puede ser por aerosoles. Todavía no está confirmado y tampoco por vía sexual. Ahora, tú mencionas, es cierto, fue detectado muchos brotes, principalmente el de España, en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, pero eso no quiere decir que está limitada a esta población. Solamente quiere decir que se detectó en esta población porque al ser una población que tiene un contacto
contacto estrecho con muchas personas, bueno, pues ahí muchas veces es más sencillo o más fácil detectar ciertas enfermedades. Recordemos en los 80s cómo fue que empezamos a descubrir la pandemia de HIV-Sida, ¿no? Pero sin estigmatizar, por supuesto que no, esta enfermedad no está limitada solamente a hombres bi o homosexuales, pero sí se detectaron los primeros casos. Por ejemplo, también en Gran Bretaña, el primer caso fue en un viajero de Nigeria, cosa que es más normal, pero ya luego los brotes empezaron entre personas que habían tenido relaciones sexuales hombres con hombres, pero no debe por qué limitarse a esta población. Realmente habla de un contagio por una relación estrecha. Todavía no sabemos si realmente podría categorizarse ya como una enfermedad de transmisión sexual, no lo sabemos. Esto espero que en unos días la Organización Mundial de la Salud y muchos órganos están trabajando precisamente en eso. Difícil porque el tiempo de incubación son 21 días, entonces hacer el rastreo de contacto no es fácil, pero los epidemiólogos y quienes están rastreando estos casos, principalmente en Gran Bretaña, están haciendo un trabajo fantástico. Pues espero nos darán más información.